Hola a todos, bienvenidos al canal. Ya sé que hace 1.000.000 de años que no subo video, pero ya estoy de vuelta y vamos a estar hablando de cabello, vamos a estar haciendo reseñas de productos, vamos a estar haciendo vlog, vamos a estar haciendo todo lo que se me ocurra porque este canal es el lugar donde yo recreo toda mi creatividad y dotes artísticas, así que de aquí puede salir cualquier cosa. Así que sin hacer esta introducción muy larga, vamos al video. En los meses que estuve sin grabar, bueno, sinceramente fue como un año que estuve sin grabar. Mirando las analíticas de YouTube me di cuenta que el video que más vistas había tenido era el video de cómo cuido mi cabello. Y me imagino que es porque en ese video hago reseña de muchos productos. Así que decidí empezar esta nueva temporada en YouTube, por llamarlo de alguna forma, con un video similar. Con un cómo cuido mi cabello versión actualizada del 2023. Porque actualmente los productos en mi rutina han cambiado. No estoy usando casi ninguno de los productos que usaba en el video anterior. Actualmente en mi rutina he incorporado un poco más de productos profesionales. En el inicio del 2023 me estuve mudando de provincia. Todos los productos de cabello que tenía me resultaban muy pesados. Los precios de paquetería en aquel momento eran una locura. Bueno, los precios actualmente en esta vida son una locura. Es un milagro que ahora mismo no nos estén cobrando por el aire que estamos respirando. Entonces, pues cuando me asenté finalmente en la nueva casa, me tocó volver a comprar todos los productos del cabello. Y bueno, pues decidí probar productos nuevos, darle un poco la oportunidad a marcas de alta gama que yo no había usado antes y ver cómo me iba. En todos los videos donde hablo de cabello aclaro que yo no soy una profesional, soy una persona que me gusta todo lo que tenga que ver con el cabello, todo lo que tenga que ver con productos, ingredientes para el cabello, y todos mis videos están basados meramente en mi experiencia particular. Cuando hablamos de cabello, todos somos seres únicos. Lo que me funciona a mí no necesariamente tiene por qué funcionarte a ti, pero puede un poco como ayudarte a decidir en qué productos invertir tu dinero o no. Cuando hablo de los productos que uso para el cabello, lo primero que me preguntan es qué tipo de alisado permanente es el que me hago. Y bueno, ahora mismo estoy usando la crema deslizadora de African Pride en la versión regular. Yo juraría que había guardado la caja para mostrarla en el video, pero he virado la casa al revés y no la encuentro, así que todo parece indicar que la boté. Siempre me pasa lo mismo, así que les voy a estar dejando la foto en pantalla. Cuando yo busco deslices, el gol no es exactamente tener el pelo estirado, sino que el pelo me quede un poco más manejable en el día a día. Así que más bien me enfoco en buscar productos que la formulación sea más bien suave y que yo sienta que no sea tan agresivo para el cabello. Aunque cabe aclarar que el alisado permanente de por sí es un proceso químico bastante invasivo para el cabello y para el cuero cabelludo y para todo lo que tiene que ver con la cabeza. Y los deslices no están formulados para dejarte el cabello completamente estirado, sino para cambiarte la textura del cabello hasta un 80%. Si tú te haces un desliz que tú sientes que el cabello te está quedando estirado a la primera, normalmente también vas a sentir que está un poquitico rígido y en verdad lo que está sucediendo es que tienes el cabello sobreprocesado. El desliz lo que debe hacer es alargarte la onda y hacerte un poco más fácil el darle al cabello el estilo que tú deseas. Entonces actualmente este desliz de African Pride dice que la formulación es una formulación mejorada. El kit ahora trae una bolsita con ingredientes para acondicionar el cabello. Esa bolsita se la adicionas a la crema deslizadora en sí. Y dice que es para ayudarte a que el cabello no sufra tanto en el proceso de deslizado. Y la verdad es que sí, la consistencia del producto ahora es mucho más cremosa. De hecho, me lo tuve que aplicar con las manos porque estaba un poquitico líquido y no se me mantenía en la paleta que viene en el mismo kit de deslizado. Y al final del proceso el pelo no me quedó con esa sensación crujiente que me han podido dejar otro tipo de alisados permanentes. Así que si estás buscando una crema deslizadora que no se sienta tan agresiva y más bien como que te ayuda a texturizar un poco el cabello, pues esta a mí me funciona lo más bien en ese sentido. Entonces, pasando a los productos que uso en mi rutina semanal de cuidado del cabello, o sea, el día que me lavo la cabeza, todos los que les voy a mostrar ahora, digamos que los uso en una proporción de 8-10, o sea, 8 veces de 10 que me lavo la cabeza. Y digamos que en la escala 8 de 10, ese 2 restantes en el que no uso estos productos porque estoy probando productos nuevos para poder venir aquí y hacerles reseñas a ustedes. El champú que estoy usando ahora mismo es el de Aguapuji de Paul Mitchell. Este champú empecé a usarlo en enero, este es mi segundo pomo. La etiqueta dice que es un champú para todo tipo de cabello, que da brillo y elimina los residuos. Y desde enero es el único champú que estoy usando.
No es un champú barato, el precio está sobre los 15, 16 dólares. En Amazon te lo encuentras, la última vez que chequeé estaba como en 20 dólares en Amazon. Pero teniendo en cuenta que antiguamente yo siempre tenía más de un tipo de champú que lo usaba según como tuviera la textura del pelo en ese momento. Lo que invierto actualmente en este es menos de lo que invertía en los 3 tipos de champú diferentes que usaba antes. Y bueno, lo que más me gusta de este champú es que es un champú formulado al estilo de la vieja escuela. Es un champú que tiene todos los componentes que ahora nadie quiere usar. Tiene sulfato y tiene siliconas. Estos ingredientes tienen como opiniones controversiales, personas que lo adoran, personas que lo detestan. Yo tengo claro que en mi caso, los champús con sodio lauryl sulfate me funcionan mejor. Y este champú tiene otros ingredientes acondicionantes que los voy a leer porque todos los nombres en las etiquetas de los champús son impronunciables. Así que decidí escribirlos de una manera traducida. Tiene jengibre blanco, que es un tipo de jengibre que se da en Hawái y que la marca Paul Mitchell tiene una finca donde lo cosechan. Además tiene algas marinas, camomila, aloe, romero, entre otros ingredientes. Para mí este champú tiene todo lo que yo necesito. Me limpia el cabello sin dejarme el pelo estático y sin esa sensación crujiente en la yema de los dedos. Y digo crujiente porque el término que me sé en inglés, crispy, me perdonan, yo hablo en español, pero vivo en un mundo en inglés y hay palabras que me salen de esa forma. Entonces, cuando trato de buscarle un sinónimo en español, a veces como que no encuentro el mejor término para decirlo. Así que no tengan pena de dejarme en los comentarios si tienen una palabra más acorde. Yo diría que no me deje el pelo estático y con esa sensación que me dejan algunos champús, como si el pelo me rechinara en los dedos. Vamos a decirlo de esa forma. Pero, la verdad es que cuando me empieza a crecer mi pelo natural, y tengo las dos texturas en el pelo, o sea, mi pelo natural en la raíz y el resto de rizos, sí siento que el pelo que me está creciendo no me queda tan suave al uso de champú como cuando estoy acabada de hacerme el derriz. Eso es una realidad. Así que te diría que si tú tienes el cabello afro natural en toda su expresión, o sea, no tienes ningún tipo de tratamiento hecho, este champú te convendría más usarlo como un champú clarificante. Un día que quieras hacerte una limpieza profunda en el cabello, de esos días que queremos después aplicarnos una mascarilla, que queremos que el pelo esté bien receptivo al tratamiento que le vamos a aplicar después, entonces sí que este champú en el cabello afro natural te va a ayudar con eso. Pero sí que tenerlo como champú base puede que sea demasiado para una persona con cabello afro natural y puedas resecarte un poquitico el pelo si no lo sigues con un buen tratamiento de hidratación. Pero yo lo sigo usando en todo momento porque no me varía el resultado final. O sea, cuando yo termino todo mi proceso de mi rutina para el cabello, el pelo está manejable, suave y el estilo que le doy me dura toda la semana. Moviéndonos a la categoría de acondicionadores, actualmente estoy usando 2 también de la marca Paul Mitchell. El acondicionador de hidratación instantánea, y le digo el nombre en español porque no hay forma humana que yo logre pronunciar esta palabra correctamente en inglés. Y el acondicionador de Detangle, que en español literalmente se traduce como el desenredador. Entonces, ¿cómo uso estos 2 acondicionadores? Yo tengo que ser muy sincera, me he vuelto una fanática de esta marca. Aquí donde ustedes me ven, yo llevo 4 meses post-derriz. Y es literalmente porque este acondicionador es lo mejor que le ha pasado a mi cabeza. Lo digo así categóricamente. Este es un acondicionador que está etiquetado como supernutriente y que dice que es un acondicionador perfecto para el cabello con textura media a gruesa y tratado con productos químicos, lo cual se ajusta 100% a mi cabello. Este acondicionador súper sustancioso desenreda con facilidad y restaura el cabello deshidratado. Y en mi experiencia particular cumple todo lo que dice la etiqueta. Como ingredientes tiene extracto de zanahoria, semillas de uva, jojoba, aloe, camomila, romero, ácido cítrico y dimeticona, que es un tipo de silicona que a mí me gusta mucho. Y yo estoy obsesionada con este producto. En cuanto a este acondicionador de hidratación instantánea, la etiqueta dice: llena tu estilo de hidratación y brillo. La proteína de soja y la manteca de karité ayudan a fortalecer y hidratar el cabello y contribuyen a proteger el cabello. Este acondicionador tiene más o menos los mismos ingredientes que este otro, pero se le suman la manteca de karité, la proteína de soja y el pantenol. Entonces, ¿cómo los uso? El desenredador. Voy a decir todos los nombres en español porque delante de la cámara no hay forma humana que ninguna pronunciación en inglés me quede bien. Este lo uso en la raíz. Vamos a decir que uso la cantidad suficiente como para que me cubra, como decir, estos 3 dedos. Más o menos esta parte, ¿sí? Y de medios a puntas entonces uso este otro.
¿Por qué? Porque esta hidratación instantánea tiene proteína y yo siento que los acondicionadores con proteína como que me dejan mi pelo afro natural un poco más duro. Sin embargo, este acondicionador que está como que más dirigido a hacerte una hidratación profunda, me deja mi pelo afro natural hecho una baba. Y bueno, en mis videos anteriores una vez les comenté que yo me hacía el alisado permanente más o menos cada 12 semanas porque me era muy difícil lidiar con mi cabello, con la doble textura y que no existía el producto mágico que me ayudara a alargar los tiempos entre desrizados. Pues bien, el producto mágico sí existía y era este, lo que yo no lo conocía. Me lavé la cabeza el domingo y hoy es jueves. Todo eso es gracias a este acondicionador. O sea que cada uno de estos acondicionadores le aportan a mi cabello lo que necesitan en la parte del cabello que lo necesitan. Y ya sé que algunos profesionales de la peluquería te dicen que los acondicionadores se deben aplicar de medios a puntas y el champú es el que va en el cuero cabelludo. En mi experiencia personal, eso no se aplica a las características de mi cabello afro con alisado permanente. Yo necesito estar hidratando el cabello constantemente desde que sale del folículo y cerciorarme de que el cabello que me están haciendo está en la mejor de las condiciones en el momento en que le voy a aplicar el alisado permanente. Entonces, particularmente yo sí me aplico acondicionador en la raíz del pelo y lo que hago es cerciorarme de que me estoy enjuagando el pelo correctamente. No me gusta dejarme ningún residuo de acondicionador en el pelo, porque cuando lo hago el cabello se me ensucia más rápido y entonces me veo obligada a lavarme la cabeza antes. Pero, aclaro, si tú tienes alguna condición capilar, puede que aplicarte acondicionador en el cuero cabelludo no sea la mejor opción para ti. Y si tienes alguna condición capilar, lo mejor es que siempre te chequees con tu dermatólogo y no te estés aplicando productos así solo por probar. Esa es mi humilde recomendación. En cuanto a mascarillas, ahora mismo estoy usando esta de L'Oreal Everpure. Pero en este video no me voy a detener mucho en este producto porque en el video de la semana que viene voy a estarle subiendo una reseña de esta línea por completo. Así que si no estás suscrito al canal ahora mismo, aprieta el botoncito para que no te pierdas mis próximos videos. En la categoría de Living Condition, el que estoy usando ahora mismo es el The Conditioner, también de Paul Mitchell. Y la etiqueta dice que es un acondicionador sin aclarado que ayuda a equilibrar la hidratación, previene la resequedad y mejora la textura. Ya les dije que me había vuelto una fanática de esta marca. Y casi todos los productos de esta línea de Paul Mitchell tienen más o menos los mismos ingredientes. Este leave-in o crema peinadora, que así es como lo conocemos en algunos países de habla hispana, no es precisamente barato. El precio está rondando los $20. No he chequeado ahora mismo cuánto está costando en Amazon. Yo me lo compré en una tienda profesional en Montreal en enero y todavía me queda más o menos esta cantidad de productos. Y es el único Living Condition que he usado desde que lo compré. Dentro de los productos de la rutina para el cuidado del cabello, el Living Condition representa como el producto que no te puede faltar. ¿Por qué? Porque el Living es el producto que va a hacer que toda la hidratación que le pusiste al cabello con los acondicionadores se mantenga. Los Living están formulados como para sellar la cutícula del cabello y que se retenga la hidratación, sea cual sea la textura de tu cabello. Todos queremos que la hidratación que le pusimos al cabello con los acondicionadores se mantenga y eso haga que el cabello se nos vea con brillo y con vida durante toda la semana hasta que nos volvamos a lavar la cabeza. Y en mi caso, con las condiciones de mi cabello, este producto vale cada centavo que pague por él. Me funciona bien en las dos texturas del cabello, lo que sí trato de echarme menos cantidad en la parte donde tengo el cabello desrizado. No es un leave-in precisamente líquido. La consistencia es más bien cremosa, pero se deshace. En mi caso, mi cabello lo absorbe de lo más bien. Y lo único que debo señalar un poquitico es el olor. Sinceramente, ninguno de los productos de Paul Mitchell tienen ese olor como que a perfume. Tienen un olor que a mí particularmente me hace recordar los champús de farmacia. Pero no los champús de farmacia que compras, las líneas que compras en la farmacia, Pantene, L'Oreal, no. Sino los champús de farmacia que están formulados para personas que tienen condiciones capilares. Todos estos productos de Paul Mitchell tienen ese olor característico que en mi caso, que toda la vida he usado productos drugstore, que dejan el pelo con olor a perfume. Pues en un inicio cuando empecé a usar estos productos como que me chocaba un poco. Pero les aseguro que una vez que el pelo se te seca, la cabeza no te huele a nada. Eso te lo prometo. Pasando a la categoría de protectores de calor, yo normalmente no me seco el cabello con secadora. Me lo peino de forma que me quede lo más estirado posible. Me lo envuelvo en una camisa o en mi toallita de microfibra.
y dejo que el pelo se me seque cuando se quiera secar. Pero sí, cuando está seco me le doy estilo usando la plancha. Entonces el protector de calor que estoy usando es este de Luceta de aceite de argán. Déjame. Que la etiqueta dice que es un protector de calor que tiene vitamina A, vitamina E, que tiene aceite de girasol. Yo lo dije en mi video anterior y ahora lo mantengo. En todo lo que tiene que ver con los protectores de calor, yo no he encontrado una fórmula que me diga este protector de calor es mejor que este otro. Sí, es verdad que miro los ingredientes, pero casi todos tienen los mismos ingredientes. ¿Qué es lo que me dice si el protector de calor que estoy usando me está funcionando o no? Es la periodicidad en la que me tengo que cortar las puntas. Yo no tengo un tiempo estipulado para cortarme las puntas. No puedo decirte me corto las puntas cada vez que me desrizo o me corto las puntas cada 3 meses. Yo me corto las puntas en el momento en el que veo que la punta no está en la condición óptima en la que yo considero que debe estar. Y si cuando uso un protector de calor veo que me tengo que cortar las puntas con más frecuencia, pues eso es lo que me dice que el protector de calor no está haciendo la función como la debe hacer. Entonces, a la hora de escoger el protector de calor, yo literalmente lo único que miro es que huela bien. Y sobre la marcha me doy cuenta si me está funcionando o no me está funcionando. Entonces, en el caso de Luceta, este lo compré en Winners. Últimamente estoy comprando muchas cosas en Winners porque creo que me están ofreciendo mejor proporción precio-calidad en este tiempo donde todos los precios están por los cielos. Y Luceta también está considerada como una marca profesional. No se vende en drugstores. La verdad es que aquí en Newfoundland, en ninguna tienda profesional yo la he podido encontrar. Y en Winners este protector de calor me costó $10, que es más o menos el precio que actualmente están teniendo los protectores de calor en los drugstores. Igual lo estoy usando desde marzo y este año me he cortado las puntas, no sé, un par de veces, 2 o 3 veces. Hago un paréntesis, a mí no me gusta el pelo largo. Yo cuando el pelo me pasa un poquitico más abajo de los hombros, me lo corto. Pero sí puedo decir que este protector de calor está haciendo su trabajo y por el precio que pagué por él, no tengo ninguna queja. Y como última categoría están los aceites. Los aceites juegan un papel fundamental en el cuidado del cabello porque los serums son los que terminan de sellarte la cutícula y son muy importantes sobre todo en la punta del pelo. ¿Qué pasa? La punta del pelo no tiene cutícula. Tú te cortas el cabello y el interior del pelo queda expuesto. Y pues por ahí se te va toda la hidratación que le pusiste al pelo. Entonces cuando terminas todo tu proceso de cuidado del cabello, sí o sí tienes que ponerle un serum. Y los serums se aplican mayormente en la punta del cabello. Yo me los aplico un poquitico más para arriba, digamos que un poco por debajo del medio del cabello, pero un poco más para arriba de la punta del cabello, más o menos de aquí para abajo. Me concentro más en las puntas y voy subiendo. Y ya cuando sí se me ha retirado el exceso de producto en las manos, que lo que me queda es la mano brillosita, pues me aplico lo que me queda en el nacimiento del cabello. Los que vieron mi video anterior de cómo cuido mi cabello saben que estos dos serums de OGX han estado dentro de mi rutina por años. Este de leche de coco es el que uso el día en que me le doy estilo al cabello. Y este de aceite de argán, que está más bien considerado un aceite seco, por traducirlo de alguna manera. Vamos a decirlo más lindo y digamos que es como un aceite más ligero. Es el que uso en el día a día cuando necesito refrescarme un poco el estilo, como que retocarme un poco el peinado. Porque este de leche de coco tiene una consistencia un poquitico más gruesa. Y si lo uso en el día a día, el pelo se me ensucia muy rápido. Entonces, este es el que uso para sellar el cabello en ese momento donde les digo que tenemos que estar seguros de que toda la hidratación que le pusimos al pelo no se nos va a escapar por ninguna parte. Uso este. Y después en el día a día, si necesito pues adicionar un poquitico de brillo, ayudar al cabello a volver a su lugar, este es el que está usando. Pero también en Winners encontré este serum de aceite de argán de Luceta. Decidí darle la oportunidad y ahora mismo este es el que estoy usando en el día a día para refrescarme el peinado. Diferencia entre estos tres. Más grueso. Perfecto para el día en que te lavas la cabeza, sellar la cutícula. Pero si tienes el cabello fino o si es un cabello que no es muy amistoso con la proteína, este serum a lo mejor no es para ti. Entonces te convendría más usar este. Como ya dije, es un serum ligero, voy a ver que la consistencia es más bien como una agüita. Sí te recomiendo que te lo eches en la mano y después te lo apliques en el cabello. Porque como es un aceite seco, a veces cuando te lo echas directamente, tiendes a echarte más del que necesitas y el pelo pues se te ensucia más rápido. Así que siempre échatelo en la parte de la mano para que tengas un mejor control de la cantidad que te estás echando. Y este de Luceta, en mi opinión, está dirigido completamente a cabello fino. Es verdad que la etiqueta te dice que es para todo tipo de cabello. Yo he tratado de usar este como aceite base. O sea, el serum que me he hecho el día que me le doy estilo al cabello.
Y la verdad es que no me sella la cutícula como a mí me gusta. Al par de días ya empiezo a verme el cabello con frizz. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estos son todos los productos que estoy usando actualmente. Y si tengo que ser honesta y decir que aunque actualmente estoy usando un 80% productos de alta gama, no puedo decirles que he visto una mejora abismal en la salud de mi cabello. Más que nada porque yo soy una persona con cabello saludable de siempre. Porque siempre trato de no hacerle a mi cabello las cosas que sé que me lo van a deteriorar. Sin embargo, en el proceso de peinarme y arreglarme en el día a día, pues el tiempo que le invierto ahora es mucho menor al que le invertía antes. Y lograr diariamente en 10 minutos que mi cabello luzca así, pues ya le cambia todo el color a mi día. Si te ha gustado este video, dame un dedito arriba, déjamelo escrito en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos la semana que viene en mi próximo video. Chao.